El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que, cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarás recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En cierta oportunidad, una mamá me decía, Padre, no se pueden ensanchar las bancas, hacerlas más a un lado, porque mi hija tiene un vestido de 15 años muy grande. Señora, no vamos a mover todas las bancas por eso. Hay espacio especial para que pase. Bueno, llegó el día y apareció la quinceañera con un vestido muy grande. Había 10 personas nada más. O sea, nosotros estamos, según la costumbre del mundo, lucirnos. Nos van a aplaudir. Y resulta que todo esto es vanidad. Vanidad de vanidades y todo es vanidad, dice la Escritura. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Estamos soñando con grandezas y somos enanitos espirituales delante de Dios. Y de eso trata el Evangelio. Una persona invita para un banquete y todos peleándose por los primeros puestos. Y esa es la sociedad en que vivimos, una sociedad de competencia, en que cada uno quiere sobresalir sobre el otro, aunque sea pobre, aparentar que es rico, apariencias, máscaras nada más. Y eso es lo que critica Jesús en el Evangelio. Nuestra falsa humildad, estimados hermanos. Muchas veces aparentamos humildad y esa falsa humildad lo que quiere es que nos alaben, que nos digan qué bueno que es usted, qué humilde que es usted. Y por dentro Dios sabe que no somos humildes y Dios rechaza al orgulloso y da su gracia al humilde. Hay un canto en que nosotros decimos, yo no soy nada, pero que no nos digan que somos nada porque no nos dejamos, usted no es nada. ¿Cómo que yo no soy nada? Si lo acaba de cantar, yo no soy nada y del polvo nací. O sea, cantamos algo, pero no lo vivimos. Vivir la humildad es muy difícil, muy difícil. Nosotros somos como el barro que está reclamando. Bueno, y yo, se nos olvida, somos de barro. El fariseo y el publicano fueron al templo. El fariseo pasó adelante. Era muy importante en la sociedad.
religiosamente hablando, era de los dirigentes, y comenzó a decir: Señor, yo te alabo, yo cumplo, yo hago, yo digo, como quien dice, me debes mucho. En el fondo del templo había un publicano. Los publicanos eran los peorcitos de la ciudad. Pero aquel publicano decía: yo no soy digno, Señor, me quedo aquí atrás golpeando el pecho. Y el Señor dijo: aquel salió purificado, este no. Este salió con un pecado más. El que decía: yo hago, yo digo, que todos me miren, salió con un pecado más. Él mismo se glorificó y Dios lo apachó. Salió con un pecado más. Fíjense ustedes cómo nos servimos a veces de las cosas más santas para querer brillar, para la soberbia, para que nos miren y nos alaben. Pero el que nos ve es el Señor. Del templo el día de hoy podemos salir como el publicano, bendecidos por la humildad, o como el fariseo, sin ningún mérito, con un pecado más. Fíjense ustedes, entra uno al templo y sale con un pecado más, como le pasó al fariseo. Llegó al templo, hizo tanto, le dijo tanto a Dios, y salió con un pecado más, el orgullo. Desde chiquitos comenzamos peleando con el hermanito porque a él le dieron algo y a mí no me lo dieron. Desde chiquitos, el orgullo está en nosotros. Y el Señor nos señala: eso le desagrada. Así es que cuando cantamos: yo no soy nada y del polvo nací, que no sea canto nada más, sino es una realidad de veras delante de ti, Señor. Soy polvo. Tú conoces mi realidad. Puedo tener mucho dinero, pero mi alma delante de ti no vale mucho. ¿Por qué? Muy pagana mi alma. Yo no soy nada y del polvo nací. De veras que sea un canto en que reconozcamos: Señor, cuánta falta de humildad tengo, cuánto orgullo tengo, y a veces me quiero servir de las cosas religiosas para brillar y que me alaben y que me aplaudan. Entonces no te llega a ti mi alabanza, sino regresa para mí como un pecado. Qué cosa más delicada en nuestra vida. El fariseo y el publicano fueron al templo, cosa bonita. Pero el fariseo, para alabarse: Señor, yo te hago tantos sacrificios, yo te alabo, yo te bendigo. Qué bonito que habló. Y lo hacía fuerte para que todos lo oyeran. Salió con un pecado más. El publicano no se atrevió, se golpeó el pecho: Señor, yo no soy digno de pasar adelante. Ese salió bendecido. Y así queremos salir el día de hoy. Hemos comenzado pidiendo perdón. Al comenzar la Eucaristía, comenzamos pidiendo perdón. Señor, sobre todo por ese orgullo que se demuestra en muchas cosas de nuestra vida, en nuestra casa. Les hacemos la vida imposible a los que viven con nosotros, en el trabajo, porque por dar codazos y querer estar adelante, que todos nos alaben, que todos se fijen en nosotros. Y aquí dice: Señor, tú has revelado esto a los sabios y entendidos. Los grandes fariseos sabían la Biblia al dedillo, pero resulta que se lucían citando versículos de la Biblia, pero no recibían bendición, porque lo hacían por orgullo. Aquel pobre diablo, el pobre que se golpeaba el pecho: yo no puedo ni entrar a la iglesia, ese salió bendecido. Y así queremos salir nosotros el día de hoy. Pero sobre todo es esto: Señor, tú has escondido
Esto a los sabios y entendidos. Si venimos con orgullo, el Señor nos va a ocultar su palabra. Tal vez se lee o la leemos, pero nos va a ocultar el sentido de su palabra, porque vamos con orgullo. Si vamos con humildad, una persona puede ser que no tenga mucho estudio y sin embargo la palabra le llega. Y el otro mucho estudio y comprende todos los conceptos teológicos y bíblicos, pero no le llega la bendición al corazón. Se quedó en su orgullo nada más. El otro que sabía menos, pero tenía abierto el corazón por la humildad, ese salió bendecido. La envidia de ahí viene. Yo quiero más que el que ese tiene. Ese tiene 2, yo quiero 4. Está bien la superación, pero no el estar peleando espiritualmente con otros y creer que eso es bueno, eso es malo delante de Dios. La mujer cananea era una mujer con muchos defectos, pero resulta que ella quería una gracia del Señor, pero todos estaban apretujando al Señor. Y esa pobre dice, yo no puedo. Bueno, voy a estar atrás del Señor. Aunque sea le voy a tocar un momentito la túnica porque todos los demás lo están rodeando, yo no puedo llegar ahí. Con humildad se acercó y solo le tocó la punta de la túnica. Y el Señor dijo, ha salido una gracia muy grande de ver quién la tiene, y todos se miraban. Y era aquella mujer. Ella había recibido la gracia de una sanación. Solo tocó la túnica porque los demás no la dejaban, querían los primeros puestos. Ella con humildad tocó la túnica. El día de hoy todos nosotros queremos tocar la túnica del Señor con humildad. Puede ser que nuestro canto sea muy bonito, que nuestra oración esté muy elaborada, pero lo que llega al Señor es la humildad. ¿Con qué humildad lo hacemos? Y la humildad en primer lugar es perdonar al que me ha ofendido, no creerme mejor que Él. Él tiene esto y yo voy a tener más. Está bien la superación, pero no despreciar al otro que no tiene. Ahí está lo malo. O creer yo tengo poder porque soy muy bueno. Se nos olvidó que la gloria es para el Señor. Eso es el orgullo. Dios rechaza. Aquel publicano, el fariseo, qué bonito habló, qué oración tan bien hecha, elaborada, salió como un pecado más. El otro salió bendecido. Y así queremos salir nosotros. Necesitamos humildad. La misa comienza con humildad, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo no soy nada y del polvo nací, que no se quede solo el canto. Delante del Señor soy nada y le debo agradecer todo. Pero eso no quiere decir que tenga complejo de inferioridad ante los demás, no. El Señor quiere que si tenemos dones, los pongamos al servicio de los demás y nos van a felicitar, pero que sea para la gloria de Dios, para servicio de la comunidad. Que nadie que tenga dones los vaya a esconder, eso le repugna al Señor. Si le di dones es para que los ponga al servicio de los demás. Esa no es humildad, pero que no se apropie la gloria para Él, sino la gloria es solo para el Señor. Vean ustedes la humildad de Jesús. Cuando los magos de Oriente llegaron, dijeron, ¿dónde está el mejor palacio para ir a saludar al Mesías que nació? Ellos buscaban el mejor palacio, el Mesías.
el enviado de Dios. Y resulta que Jesús no estaba en un palacio. Por emergencia nació en un lugar donde iban todos los que llevaban bueyes y vacas, una gran explanada. Más tarde ya el Evangelio habla de que estaban en una casa, no dice palacio, una casa humilde. Y los magos se extrañaron, que aquí no hay palacio, ¿dónde está ese rey de los judíos? Y lo van encontrando en una casita humilde. Entonces para ellos fue un examen de humildad. Ellos, reyes que traían dones grandísimos, tuvieron que humillarse. Y ese muchachito ahí, en esa casita humilde, su papá es un carpintero, la mamá una mujercita del pueblo, tuvieron que humillarse. Ese es Dios. Con todas sus coronas se hincaron ante él y lo adoraron. Como eres ese muchachito ahí en una casita humilde, tuvieron que tener humildad. Y regresaron, dice, por otro camino. Ya eran otras personas. Eran personas transformadas. Regresaron por otro camino, ya no eran los mismos que venían. Ante aquel acto de humildad, se postraron ante aquel muchachito insignificante en ese momento, pero ahí estaba Dios, hecho carne. La palabra de Dios se hizo carne y vino a vivir entre nosotros, dice la Biblia. La humildad de Jesús, entonces, piensen ustedes, ¿dónde nació Jesús? Su papá, un carpintero. Su mamá, una mujercita del pueblo. Más tarde Jesús a los apóstoles les va a dar una lección. Están en la mesa, última cena, y su conversacioncita, ¿quién es mejor de todos? Imagínense ustedes, qué conversacioncita el día que Jesús iba a instituir la Eucaristía. Entonces el Señor de pronto pidió un pichel y una palangana. ¿Y para qué lo querrás? Y era para lavarle los pies. Pedro tenía razón, Señor, yo no voy a permitir que tú me laves los pies. Si no lo permites, no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro se asustó y dijo, si quieres me lavas la cabeza también. Exagerado como siempre, Pedro. Pero el Señor le hizo ver, tenía que dejarse. Y le lavó los pies a cada uno de los apóstoles. A nosotros nos toca el día Jueves Santo lavar los pies a varias personas. Eso es fácil. Lo difícil es lavar los pies en la realidad. Es humillarse, es servir al otro, es quedarse callado cuando uno quisiera responder de mala manera, es servir al otro que me cae mal. Es decir, perdonar. Ya lo perdoné, pero el Señor dice 70 veces 7, que no quiere decir una multiplicación. En el lenguaje que hablaba Jesús quiere decir infinitas veces, o sea, siempre. Y por eso el Señor nos habló claro y nos pide esa respuesta de humildad. Es tan difícil. Jesús lava los pies. Cuando platica con la samaritana, se pone en el borde del pozo y llega aquella mujer del pueblo. ¿Me pudiera regalar un poquito de agua, por favor? Ni balde tienes tú y ahí estás. Si supieras con quién estás, ni balde tienes para sacar agua. Y el Señor poquito a poco la fue suavizando, la fue evangelizando. Y aquella mujer se volvió evangelizadora. Y salió gritando, ven a ver a este hombre, seguramente es el Mesías. Cambió su encuentro personal con Jesús, pero primero tuvo que humillarse. Primero lo estaba despreciando. Ni cántaro tienes para sacar agua, ¿y qué me estás pidiendo? Me dices que me puedes dar agua viva
ni cántaro tienes para sacar agua. Hermanos, esa es la humildad. Jesús que se humilla no nació en un palacio, en una casita humilde. Su papá no era el alcalde del pueblo, un carpinterito de aquel tiempo. La Virgen María muy bonita, pero muy humilde. Ahí. Y esa es la palabra de Dios que se hace carne. Se hace carne, humillación tan grande. Dios haciéndose como hombre con tantas inestabilidades. Faltó pan, faltó vino, y Jesús tenía que hacer un milagro, pero no todos los días estaba haciendo un milagro. Lo hizo de vez en cuando para dar un signo especial. Miren con quién están hablando. Es la palabra de Dios que se ha hecho carne, no para lucirse, sino para abrirle los ojos. Esta es palabra de Dios. Piensen ustedes, aquellos 12 apóstoles tanto tiempo con Jesús y no cambiaban. Nada menos que Dios con ellos y no cambiaban. Y lo oían hablar, era la palabra de Dios y no cambiaba. Y el Señor tuvo que ir apretando y apretando para que fueran cambiando. Y después de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo, viene el cambio. El Señor los fue preparando para esa venida del Espíritu Santo. Tuvo que irlos moldeando, quitándole el orgullo a Pedro, que quería mandar siempre, pero se aprovechó de esa cualidad que tenía Pedro de mandar, de él, y lo hizo el primero. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Vio que tenía don de mando, pero ahora con humildad. Y Pedro cayó y lloró, y el Señor lo vio. Y el Señor permitió que cayera, pero le concedió que llorara, se redimiera, y lo dejó como el primero. Muy bien hubiera podido escoger a San Juan, impecable, muy bueno, pero escogió a Pedro, que le había fallado 3 veces, lo había negado, pero ahora Pedro se había reconciliado, era otro Pedro. Y él estaba viendo no la caída, sino la conversión de Pedro. Ejemplo para todos nosotros. Somos santos. No, yo no soy santo, pero la Biblia dice que somos santos. La Biblia dice, somos santos porque el Señor nos ha santificado. Ahora que nos salgamos del molde es otra cosa. El día del bautismo fuimos santificados. El día de nuestra confesión quedamos santificados. Al recibir la Santa Comunión quedamos santificados. La santidad de Jesús pasa a nosotros, pero la podemos anular o permitir que se manifieste. Y esa es nuestra lucha. Nuestra lucha, el hombre viejo que quiere dominar y el hombre renovado que debe salir. Acuérdense que los apóstoles no eran santos. San Pedro no era un santo. Llegó a ser santo. Y esto es lo bonito que pone la Biblia. Nada menos que el primer papa de la iglesia fue el que negó 3 veces a Jesús. Y sin embargo, el Señor lo puso de primero. ¿Por qué? Porque vio que tenía cualidades de mando. Tal vez si hubiera puesto a otro apóstol, no tenía esas cualidades. Tal vez era muy bueno Juan, pero no tenía la cualidad de Pedro de dar órdenes y dominar espiritualmente. Y a Pedro lo puso, que se había equivocado tantas veces. Y el Señor no nos pide que seamos perfectos, nos pide que le obedezcamos. Y nos va a poner a veces en puestos muy delicados, no por nuestros méritos, sino porque nos confía algo especial.
Y Él se compromete a darnos la gracia necesaria para cumplir con ese encargo si vamos por el camino que Él nos indica, porque nos podemos torcer. Un puesto alto es una tentación para el orgullo, pero un puesto alto es una oportunidad para servir a los demás. Pedro se había equivocado por orgullo, pero lloró amargamente y lo puso de primero en la iglesia, el primer papa de la iglesia, humilde Pedro, y murió mártir también San Pedro, una conversión tan grande. La Biblia dice, el que se ensalza será humillado, el que se humilla será enaltecido. En la Torre de Babel, todos dijeron, queremos hacer una torre que llegue hasta el cielo, que todos vean que somos poderosos. Y comenzaron a construir la torre y el Señor les quitó su bendición. Toda la inteligencia que tenían se confundieron, terminaron peleándose, la torre quedó inconclusa. La torre de Babel, la torre de la confusión. Se confundieron y se pelearon porque creyeron que tenían mucho poder y se olvidaron que el poder era de Dios. El día de hoy el Señor nos está preguntando a nosotros, ¿tú has venido el día de hoy del templo? ¿Cómo vas a salir de aquí del templo? ¿Como el fariseo o como el publicano? Si vienes lleno de orgullo y no te arrepientes, vas a salir como el fariseo sin bendición. Si te humillas, si pides perdón, vas a salir como el publicano, lleno de gloria, lleno de bendición. Estimados hermanos, nuestra casa, ¿es un hogar o es una Babel? Muchos hogares son Babeles. ¿Saben por qué? Porque cada uno quiere sobresalir sobre los otros. Yo no me dejo de nadie. Es una de las frasecitas que nosotros usamos y por eso causamos tantos problemas a los demás. Repartimos codazos para estar hasta adelante. Buscar puestos altos es una buena intención, pero para poder servir a los demás. El primer papa de la iglesia, San Pedro, había cometido tantos errores, pero se humilló y el Señor lo ensalzó. Al que se humilla, el Señor lo ensalza. Primero lo reprendió, pero aquel se arrepintió, demostró el cambio de su vida y no dijo, voy a dejar a Juan que es tan bueno, puso a Pedro, porque tenía el don de mando. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado un puesto por nuestras cualidades, pero que no se nos olvide que el don viene de Dios y para Él la gloria. El día de hoy que salgamos de la iglesia no como el fariseo con la frente muy alta, yo soy muy católico, no por otros que no vienen ni a misa, yo voy, yo tengo novenas, yo hago esto y el otro, sino como el fariseo. Señor, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador.